Vamos a continuar con el programa establecido y esta tarde vamos a ver un poquito de trauma genitourinario, como se debe, y es un tema bastante extenso. Entonces, el día de hoy abarcaremos trauma renal y vesical. Y mañana pues completaremos con trauma uretral y genital. Dada la importancia de este tema, no solo desde el punto de vista médico, sino definitivamente desde el punto de vista económico, por las grandes secuelas que deja todo traumatismo a nivel del organismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta una posibilidad y una situación de un manejo adecuado de primera instancia. Esto es lo que se llama el ATLS y posteriormente el ACLS. Hoy por hoy se pregona la hora de oro para poder asistir a estos pacientes y poder, primero, salvar de su trauma y segundo, evitar que deje una secuela tremenda. Desde el punto de vista paciente, desde el punto de vista general, tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy en los Estados Unidos se gasta alrededor de 9.000 millones de dólares anuales en la atención de trauma. Esto significa más o menos nuestra deuda externa. Bueno, hasta hace 15, 16 años era eso nuestra deuda externa. En cambio, en el país del norte ellos los asimilan en un solo año. Indudablemente no podemos comparar siquiera la atención de primera línea que ellos tienen en relación a trauma, accidentes, recojo de pacientes, traslados, hospitales especializados en este tipo de situaciones. Por lo tanto, merece tenerle bastante hincapié y bastante cuidado en la atención de primera instancia. Esta es la recomendación primordial que hacemos. Habrán acápites donde definitivamente los traumas no tienen una trascendencia futura, por lo tanto pudieran esperar. Dentro de las generalidades podemos decir que esta patología se presenta en jóvenes y niños prácticamente en un 90%. La edad tope es de 20 a 40 años con una incidencia mayor en hombres. El 10% está relacionado a otras lesiones abdominales. Quiere decir que el trauma es abdominal cerrado o abdominal abierto y definitivamente el 10% de esto ha de corresponder a trauma urológico. 90% se debe a lesión contusa. Quiero aclarar esto. En los textos de unos años atrás van a encontrar fundamentalmente en el Campbell's esta situación debida fundamentalmente a la crisis social que se vive. En otras latitudes, como por ejemplo, en pequeñito, para que me entiendan, Santa Cruz, la lesión contusa pasa a segundo plano, en cambio la lesión penetrante por arma de fuego es la primera situación de lesión. En los Estados Unidos y en Europa la primera lesión es esta, se debe a lesión contusa, quiere decir cerrada, en un 90%, y esto por los accidentes de tráfico. Ahora, si hablamos de trauma renal mayor, la lesión penetrante es del 45%, en cambio la lesión contusa solamente es un 15%. Estaríamos contradiciéndonos a los primeros ir, por eso aclaro esta situación. ¿Por qué nos interesa todo esto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de atención primaria? Fundamentalmente por esto. Tiene una mortalidad hasta de un 40% dependiendo de la severidad del trauma. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión fundamentalmente? Estamos hablando de trauma renal. La primera es un trauma penetrante y la segunda instancia es un trauma contuso cerrado.
generalmente trauma por desaceleración o accidente de tránsito o en cambio en niños, como vamos a ver más adelante. Siempre con el mecanismo de lesión. La primera instancia es el trauma penetrante, esto dependiendo de qué situación, ciudad o país. Seguramente Brasil, Estados Unidos es la primera línea. Fundamentalmente nos vamos a referir a las heridas por proyectil de arma de fuego, que son el 79%. Cursan con vasculares y de tejidos adyacentes. En la onda expansiva o explosiva del proyectil ha de producir hemorragia, lesión tisular y a la larga fístulas arteriovenosas. En cambio, el trauma penetrante generalmente se debe a heridas por arma blanca. Nuevamente digo, depende de las latitudes. Aquí tenemos una situación de un accidente de construcción donde ha caído sobre unos materiales de construcción punzocortantes y este es el resultado. También no debemos dejar las iatrogenias. Se produce trauma renal al realizar una nefrostomía percutánea, cualquiera sea el origen o el grado de hidronefrosis. Uno tiene que atravesar más de las veces el parénquima renal para llegar a la vía excretora y poder drenar el contenido de esta unidad renal. Segundo, una biopsia renal también es una injuria, es un trauma porque se saca un pedazo del riñón funcionante. Y una tercera situación que la contemplamos desde el punto de vista de la actualidad moderna, podemos decir la amniocentesis. Este es un procedimiento que se realiza con el futuro niño para determinar cierto tipo de patologías y en este afán de puncionar generalmente se lesiona el riñón. En cambio, el número 2, el trauma contuso cerrado, generalmente está destinado vuelvo a repetir, en otras latitudes los accidentes automovilísticos son los que llevan la primera instancia de esto. En segunda instancia son las caídas de altura, especialmente de niños, o en cambio el golpe directo. Esto está destinado a algunos deportes, a algunas situaciones de contacto donde se producen fracturas costales o de apófisis transversas que están colindantes al hilo renal y al fracturarse estas estructuras óseas han de producir un daño severo a nivel del hilo renal y si hay mala suerte, pues lesión directa de los grandes vasos. Siempre siguiendo con los mecanismos de lesión, el trauma contuso cerrado en niños produce directamente una lesión vascular, fundamentalmente cuando estos son caídas de altura. ¿Por qué se produce esta lesión severa en niños? Porque los niños no tienen grasa en el retroperitoneo, por lo tanto no tienen tejido de sostén o colchón adiposo que amortigue esta situación. También de esta manera se producen los desprendimientos ureteropiélicos, prácticamente caen y hace una seccionada violenta donde arrancan los vasos y la unión ureteropiélica. Hay que considerar siempre las lesiones asociadas y el compromiso de órganos vecinos, puesto que casi en la totalidad de las lesiones no es subsidiario solo, única y exclusivamente de lesión renal, ni de vasos renales, sino también hay compromiso de órganos vecinos circunscritos a los riñones. Después de saber o de identificar los mecanismos de lesión, vamos a gradar esta lesión, el grado de lesión. La contusión y la laceración menor datan de un 70% en su presentación. En cambio, las laceraciones mayores con injurias vasculares están
más o menos hasta el 15% en su presentación. Nosotros tomamos la clasificación del ATLS. Seguramente ustedes en sus clases teóricas de cirugía, en el lado, el rubro del ATLS, les van a dar la misma clasificación. Por eso es de que es bueno hablar todos el mismo idioma para no tener otro tipo de clasificaciones en un contexto urológico y otro tipo de clasificación en otro contexto. Primero, las lesiones menores. La número 1 es la contusión. Se presenta con hematuria, macro o microscópica. Puede haber un hematoma subcapsular, pero no expansible. Ahí está circunscrito, un hematoma subcapsular, no es expansible y no tiene prácticamente compromiso del parénquima, pero sí, por la situación de contusión, ha de producir microscópicamente hematuria. También puede ser macroscópica. La número 2 ya es un hematoma subcapsular siempre, no es expansible, abarca la región perirenal y está confinado al retroperitoneo. Toda la grasa circunscrita que ven al riñón es la grasa perirenal. Y si este hematoma ya está abordando más de esta grasa perirenal, va a llegar a el gran espacio del retroperitoneo. ¿Ya? El número 2, el hematoma. Hay una laceración menor de 1 centímetro en el parénquima. La corteza renal, pero sin extravasación urinaria. Quiere decir que no ha llegado a la vía excretora la lesión. Está circunscrito, existe exclusivamente en la región cortical. Ahora, pasando a la lesión mayor ya, la número 3, la clasificación de tercer grado, ha de producirse una verdadera laceración mayor de 1 centímetro del parénquima renal, pero sin compromiso del sistema colector y por lo tanto sin extravasación urinaria. Pero sí hay un hematoma ya no subcapsular, sino perirenal y retroperitoneal. El cuarto grado es una laceración mayor del parénquima a través de toda la corteza, la médula y que llega al sistema colector. Hay lesión vascular, por lo tanto, lesión de arteria y vena renal con hemorragia contenida. Quiere decir de que esta hemorragia va a estar contenida en la región perirenal y retroperitoneal. Además, por la injuria del trauma, va a haber lesión de arteria, esto de la lesión del lumen arterial y venoso, pero sin lesión, sin sección de la misma. El quinto grado es una laceración ya mayor, riñón completamente fragmentado en varias situaciones. Por lo tanto, hay una lesión vascular, hay una abulsión del hilio renal que desvasculariza el riñón. Por lo tanto, esto es una lesión de quinto grado. Generalmente, dentro de nosotros existe un adagio que dice que la lesión renal que no mata dentro de las primeras o los primeros 5 minutos, después mata después de los 5 años por una hipertensión maligna que vamos a explicar más adelante. Para que más o menos el contexto sea claro y la situación esté mejor. Esto es una síntesis sucinta de la clasificación renal. Primer grado, contusión con hematoma subcapsular, sin lesión del parénquima. Segundo grado, hay lesión del parénquima con hematoma contenido menor de 1 centímetro. El tercer grado, sí,
es mayor de 1 centímetro y que llega definitivamente a la vía excretora. El 4º grado hay lesión renal con todo el compromiso de la totalidad del parénquima renal. Y el 5º grado, como ven ustedes, hay una avulsión del hilo con una fragmentación total del riñón. Evaluación inicial. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer cuando llegue un paciente a la emergencia? Mañana ustedes van a ser internos y pues les van a hacer su primera guardia y les llega. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer de entrada? Primero, averiguar el antecedente o el que lo ha traído, si es policía, si es mecanismos o estas situaciones de salvataje hacen que el antecedente les diga el mecanismo de injuria. Les dirán, estamos trayendo un herido porque sea lo hemos sacado bajo un camión, bajo una moto, de un canal, de un cerro, lo que sea. El antecedente es primordial para buscar la primera situación de atención emergente a esto. El examen físico debe ser minucioso, rápido, desde la cabeza, región cervical, abdomen, flancos y región lumbar. Inmediatamente que ustedes han visto o se han dado cuenta que este paciente, 40% de ellos, de las lesiones renales cursan sin hematuria. Por lo tanto, lo fundamental va a ser la verificación de si o no hay hematuria en este paciente. Lamentablemente esto es lo que los residentes me hacen. Este es el tema del año pasado, no es de este año. 40% de las lesiones renales cursan sin hematuria. Por lo tanto, ustedes inmediatamente el paciente esté en la emergencia, no va a pasar por alto la vía aérea superior, la vía aérea en su totalidad y determinar si hay o no hay obstrucción de la misma. Pasan una sonda Foley a la vejiga y se percatan de que esto hay hematuria. 24% de las lesiones del pedículo renal no cursan con hematuria. ¿De qué cosa va a filtrar si está seccionado el hilo renal? Orienta e identifica a los pacientes que requieren evaluación de imagen. Quiere decir, una tensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, la sistólica, son subsidiarios obligatorios de realizar imagen. Llámese esto ecografía, tomografía, urografía excretora, lo que tengan a la mano, dependiendo del lugar donde están desempeñando sus funciones. En ocasiones, el paciente acude con éstesis, un hematoma lumbar, con una equimosis severa, dependiendo de un trauma ya anterior pasado, pero seguramente es una lesión lumbar. En cambio, el trauma penetrante, indudablemente no hay mucho que elegir en esta situación, puesto que están viendo la imagen que es contundente. Ahí tienen el arma punzocortante justo en el flanco izquierdo. O, en cambio, tenemos en la región lumbar, alrededor de la fosa renal, donde seguramente ha lesionado el riñón. Viendo todo esto, entonces es mucho más fácil dirigir todos los exámenes y todas las atenciones directamente sobre esta unidad renal. La misma situación de una equimosis lumbar por accidente de tránsito, donde pues es un frote que le ha dado contra el asfalto y de todo eso, pero seguramente también hay lesión interna. Todo esto nos obliga, este paciente ya tiene su tubo, su sello de agua en el hemitórax izquierdo, porque seguramente había un hemotórax masivo, a consecuencia o prolongación de esta lesión. ¿Qué indicaciones van a encontrar ustedes para una evaluación radiológica? ¿Qué pacientes van a ir obligadamente a ser subsidiarios de una evaluación radiológica? Quiere decir, ya empezando a la clasificación y a gradificar la lesión que nosotros estamos llevando.
La lesión penetrante en flanco o abdomen, sin tomar en cuenta la magnitud de la hematuria, ha de ser subsidiario de estudio de imagen. Vuelvo a la anterior. Si definitivamente tenemos esta placa de la derecha superior, estamos viendo que está en la fosa renal la lesión, inmediatamente ustedes tienen que realizar imagen para ver la magnitud de la lesión. Del otro lado, ni que se diga, ¿no? Eso es más contundente y claro. Las lesiones contusas van a ir a buscarse una hematuria macroscópica. Si un paciente ha llegado a un accidente automovilístico o una caída donde no tiene herida ni solución de continuidad, pero tiene una hematuria macroscópica, es mandatorio realizar estudios de imagen. Las lesiones contusas con hematuria y tensión arterial inferior a 90 milímetros de mercurio en la sistólica son obligados de estudiarse desde el punto de la imagenología, quiere decir ecografía, tomografía, lo que ustedes tengan a la mano. Ojo con esto, generalmente esto es pregunta de examen. ¿Qué diagnóstico le van a dar? Primero, los hallazgos clínicos son totalmente inespecíficos, caída, golpe, a no ser de que sea como en las imágenes esas tan claros que tiene un arma punzocortante en el flanco o en la fosa renal. El examen físico tiene que ser minucioso y sistemático para encontrar este tipo de lesiones y topográficamente les oriente o al riñón o a la vejiga o al uretra. Recuerden que la hematuria se presenta en 1/3 de los casos. La ecografía les va a determinar un hematoma perirenal o retroperitoneal. Si pueden y están en un centro equipado, realizarán una urografía excretora, donde se podrá advertir de la anulación funcional de un riñón. En cambio, la tomografía, la falta de contraste en ese riñón o solo en la corteza por la circulación colateral. Esto se llama signo de rebote. Entonces, tienen que valorar muy bien esto. Como les vamos a explicar a continuación, la tomografía no siempre está al alcance de todos los centros. Vamos a ir desglosando uno por uno. La ecografía es un excelente método de imagen, pero en buenas manos. Es rápido, seguro, puede repetirse las veces que quieran, no necesita irradiarse, tampoco necesita ser invasivo. Pueden inmediatamente en la misma camilla al paciente someterlo a una serie de exámenes, tanto en anteroposterior o laterales, buscando más o menos aproximadamente la lesión por la cual el paciente ha llegado. Es ideal para seguimiento porque le mide el hematoma, le mide en milímetros y uno tira, pero tiene un gran inconveniente, no diagnostica el grado de lesión. O sea, hay un hematoma, hay un compromiso renal, pero no verifica, no degrada al paciente en esta situación. Aquí tenemos unas imágenes donde perfectamente puede verse el hematoma a nivel de la región mesorrenal. Aparentemente hay compromiso del parénquima renal en menor capacidad. Venga, otra situación más severa donde el hematoma es mucho más grande, seguramente ya abarca hasta la región del retroperitoneo. Otra lesión con un hematoma en la región mesorrenal siempre lejana al ilio, donde nos da opción a que este hematoma sea contenido por la misma grasa, primero perirenal y después del retroperitoneo. La urografía es un estudio muy pobre en pacientes hipotensos porque no va a filtrar. La filtración glomerular es fundamental porque tiene que excretar el contraste y de esta manera pintar. Para determinar el grado de lesión no nos sirve. No evalúa el retroperitoneo, solamente la silueta renal y si acaso la grasa peritonal por continuidad. Es importante en pacientes inestables para identificar la funcionalidad del riñón contralateral. Explico esto.
Si un paciente ha llegado en severas condiciones y definitivamente debe entrar a quirófano por las lesiones, además de renales de otro tipo, estamos fundamentalmente con un paciente inestable hemodinámicamente. Se debe y se tiene absolutamente la identificación del riñón contralateral. Esto ayuda bastante en la opción que va a tomar el cirujano cuando se abre a un paciente por una lesión de esta magnitud. En cambio, la tomografía abdominal contrastada es el estándar de oro para este tipo de lesiones. No solo determina la magnitud de la lesión, sino que determina el grado mismo de lesión. Estudia todo el abdomen y el retroperitoneo. Valora lesiones concomitantes en abdomen, tórax y pelvis, porque generalmente en este tipo de lesiones contusas se debe pedir tórax, abdomen y pelvis. No es apropiado para pacientes hemodinámicamente inestables y lamentablemente se tiene la contrariedad de que la tomografía no está disponible en otros centros de segundo, peor de primer grado. Solamente cuentan con los de tercer nivel. Ahí tienen una imagen más o menos en el lado izquierdo, donde es un primer grado, un hematoma subcapsular contenido sin lesión aparente del parénquima renal. Esto les está etapificando muy bien y gradando la lesión. En cambio, un grado 2 ya hay un hematoma a nivel perirenal y llegando ya a retroperitoneo. Si acaso hay una pequeña lesión en el parénquima menor de 1 centímetro. En cambio, en esta lesión vemos que definitivamente sí, la lesión llega hasta la vía excretora, perdón, no llega a la vía excretora, pero sí abarca la región cortical y medular. En cambio, en la de abajo, al haber contraste en el hematoma perirenal, definitivamente estamos seguros de que esto ha llegado a la vía excretora. Por lo tanto, va a haber contraste a nivel del hematoma, un contraste que ha jugado por la vía excretora. Hay compromiso de la vía excretora. En cambio, en este otro examen podemos ver que definitivamente la mitad del riñón hay un hematoma contenido y solamente la funcionalidad está dado a este nivel. En el grado 5 podemos contemplar definitivamente una fragmentación renal con compromiso vascular, parcialmente. Por eso hay un hematoma abajo que va a llegar hasta el retroperitoneo. La angiografía es un método excelente, pero definitivamente tiene sus serias deficiencias de funcionalidad y de realización. Antes se realizaba la angiografía renal selectiva en todo paciente que uno dudaba la magnitud de la lesión. Delinea e identifica la lesión vascular, ideal para lesiones del pedículo. Se usa cuando no existe tomografía axial computada, pero lamentablemente es un procedimiento invasivo. Aquí tienen una angiografía renal selectiva del lado derecho, donde puede verse parte solamente de la arteria renal derecha que está funcionalizando o funcionando y dando irrigación a la región medular. Pero el resto, hay una amputación prácticamente de todos los vasos y es un hematoma grande. Esto es una imagen solamente para que tengan idea somera de lo que significa esto. Una vez que definitivamente se ha llegado a la clasificación de la lesión, se ha hecho todo lo posible para minimizar la mortalidad y minimizar la morbilidad. Quiere decir, estabilizando al paciente en la emergencia, entonces tenemos en el manejo metas claras y concretas. Fundamentalmente es no perder la función renal comprometida. Esto lo vamos a conseguir minimizando la morbi y mortalidad del paciente. El tratamiento médico
está fundamentalmente dirigido a las lesiones de primero, segundo y muy sutilmente a los de tercero y cuarto grado. Esto fundamentalmente cuando tengan un equipo que funcione al unísono y pueda darse la absoluta seguridad. El primer paso que ustedes van a seguir es un reposo absoluto del paciente. El control de signos vitales en hoja crítica cada 30 minutos. La realización de una hemoglobina y un hematocrito de acuerdo al estado del paciente y hemodinámicamente se refiere. Si ese hematocrito a las 6 de la tarde era de 9 y a las 11 de la noche o 10 de la noche es de 6, entonces indudablemente aquí hay un sangrado y que debe alertar al médico tratante de que algo no está yendo bien. Entonces debemos controlar epográficamente si ese hematoma contenido se ha expandido, ha crecido. Si esto ocurre, inmediatamente debe entrarse a cirugía. Siempre siguiendo con el tratamiento médico, la antibiótico terapia es mandatoria porque verán que no hay lesión limpia. Son armas de fuego, son armas punzocortantes, situaciones, compromiso de órganos vecinos, a veces de órganos huecos que en mayor o menor proporción han de contaminar el trayecto de la lesión y el compromiso renal. Hay que identificar de inmediato lesiones concomitantes, fundamentalmente del tubo digestivo. No se olviden anatómicamente que delante de los riñones están tanto el colon ascendente como el colon descendente. Este manejo está destinado fundamentalmente a lesiones de tipo 1 y de grado 1 hasta el 4. En el 4 hay que tener mucho cuidado porque eso cualquier momento puede volverse quirúrgico. ¿Qué indicaciones tiene el tratamiento quirúrgico de inmediato? Hay indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Entre las absolutas vamos a ver que hay una hematuria profusa, persistente y que anemiza al paciente. Si ustedes van a transfundir para tratar de estabilizar esta tensión arterial, tampoco se van a pasar toda la noche pasándole sangre. A la tercera unidad, ese paciente ya es etiquetado como quirúrgico. Un hematoma retroperitoneal o perirenal que es expansivo, que es pulsátil, nos está dando una indicación de que definitivamente hay sangrado profuso a este nivel. Y aquellos pacientes hemodinámicamente inestables, que se les pasan fluidos, que se les pasa expansores plasmáticos, sangre y todo, y no mejoran como uno espera. Esas son las indicaciones absolutas para volver a ese paciente quirúrgico de inmediato. En cambio, las indicaciones relativas fundamentalmente son cuando hay compromiso de la vía excretora y hay una extravasación urinaria. Hay un tejido renal no viable, como han visto en la tomografía, que la mitad del riñón definitivamente no funciona. Ese es un tejido muerto a la larga y que va a ir a la necrosis y posterior a la infección. Cuando la categorización incompleta de la lesión renal no te satisface, no estás seguro si es 4, 3 o 5, entonces debes ir y explorar ese paciente. La combinación de indicaciones absolutas y relativas. Cuando dudas de algo, hay una masiva extravasación urinaria con un paciente definitivamente inestable que terminas de no remontar esa presión arterial, es preferible abrir. Más o menos, ¿cómo se realiza un abordaje quirúrgico renal? Indudablemente las imágenes o los dibujos son bonitos porque no sangran. Ojalá si pudiéramos tener un paciente que no sangra, ¿no? Definitivamente simplemente es como corolario y para que una idea tengan ustedes somera. Deben identificar la aorta de inmediato, si es en el lado izquierdo, y verificar a unos 5 centímetros en el epiplón y van a llegar justo a la bifurcación de la aorta y la vena renal y la arteria renal. En cambio, si a la derecha
están viendo un proyectil que ha pasado de lado a lado. Estos levantan, primero, la del medio, identifican la aorta, al lado va a estar la cava. Inmediatamente a ese nivel se encuentra la vena renal y por debajo la arteria renal. No se olviden de que en el lado derecho la vena es larga, o digo en el lado izquierdo, la arteria menos. Al otro lado, en el derecho, la vena es corta, en cambio la arteria es más larga porque tiene que pasar por debajo de la aorta de la cava para llegar a la aorta. Indique, por favor, doctorita. Ahora, en las lesiones por proyectil, la figura cambia fundamentalmente. Uno tiene que ir a levantar toda la corredera parietocólica correspondiente, sea derecho o izquierdo. Se levanta todo eso hacia la región abdominal y va uno a encontrarse con el retroperitoneo e inmediatamente identificar el riñón. Dependiendo siempre de la magnitud de esta situación, uno ha de tener que ver qué grado de lesión tiene, si es sangrante, no es sangrante, tratar de comprimir, de cohibir esa hemorragia y de ser posible reparar ese riñón. Si reconstruimos una unidad renal, se tiene que realizar cuidadosa y minuciosamente. Primero se realiza una hemostasia, un debridamiento de todo el tejido necrótico y posteriormente una renorrafia, o sea, una sutura del riñón, la anterior. Eso es lo que queda de lo que un proyectil ha sido atravesado y en la segunda imagen estamos definitivamente haciendo una hemostasia rigurosa, con puntos, si acaso, o ligando las arterias arcuatas de primero, segundo y tercer orden. Después de haber hecho aquello, se procede a la sutura o reparación, primero de la vía excretora. Si no reparan la vía excretora, va a haber una fístula, siempre con puntos de capitonaje. Estos sean de grasa, y si están en un centro equipado, les proporcionarán gel foam o cualquier método hemostático o material hemostático para llevar a buen final esta situación. ¿Qué complicaciones tiene todo esto? Primero, lógicamente, la hemorragia. Una vez de que el paciente o todo el factor hemodinámico se ha compensado, va a sangrar. Va a haber un hematoma retroperitoneal si es que no han drenado oportunamente o no han dejado buenos drenajes. Va a haber un infarto de un segmento del riñón, en ocasiones de la totalidad, si es que se ha reparado el vaso, quiere decir la arteria renal. Lógicamente, con el tiempo, si no se ha reparado bien todo el segmento excretor, va a haber un urinoma. Urinoma más hemorragia va a dar hematoma, se va a organizar y va a producir un casquete alrededor del riñón que va a producir una hipertensión severa renovascular que se llama hipertensión de Paget. ¿Esto por qué? Porque va a activar todos los sistemas de renina-angiotensina a nivel del hilio renal por el hematoma que comprime, por el urinoma que está presente y por la fibrosis cicatricial posterior. La otra complicación severa que va a haber es una sepsis. Va a haber una calcificación alrededor de la lesión, por lo tanto va a haber dolor. Las lesiones asociadas tienen que ser reparadas o en cambio la sepsis y el dolor han de estar presentes en todo momento. Y a la larga uno de los principales problemas son las fístulas arteriovenosas que se van a formar con el tiempo y la evolución de este tipo de pacientes. Bueno, quieren definitivamente que... ¿qué hora es? Ya. No quisiera correr en esto. ¿Quieren que los realicemos mañana
o quieren continuar, si acaso disponen de un poco de tiempo, el trauma vesical, que también es de vital importancia. Esto me pongo a sujeto de ustedes y del deseo que tengan y la disponibilidad de tiempo, fundamentalmente. Hola. Mañana estaría bien, doctor. No se escucha. Le decía si mañana estaría bien, doctor, continuar. Perfecto. A ver, otra opinión más. Mañana está bien, doctor. Ya, ¿tienen otra clase a continuación? Sí, doctor. Perfecto, hijita. Mil perdones por el atraso. Hemos tenido un pequeño inconveniente con entrar al sistema. Entonces, nos vamos a un par de minutitos más, por favor, a las preguntas. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Qué preguntas tienen? Doctor, dentro de las indicaciones dijo que en caso de haber se hace una intervención en caso de haber un hematoma perirenal pulsátil. ¿Cómo sabemos que es pulsátil, doctor? ¿Hay un examen para eso, imagenológico? Perdón, no te he escuchado nada porque hay un eco tremendamente molesto. A ver, solucionen eso. A ver, Hola, repetime doctor. la pregunta. ¿Me escucha ahora, doctor? Perfecto. Ya, en una de las indicaciones para intervención dijo que puso que había que intervenir cuando hay hematoma perirenal o retroperitoneal y Sí. que es pulsátil. Doctor, ¿cómo eso se ve con un examen imagenológico si es pulsátil o solamente es la terminología? No. En ocasiones tú puedes palpar un frémito, pero es muy remoto. Ya la persona tuviera que ser muy delgadita. Fundamentalmente se hace con ecografía. La ecografía te va a dar que es un riñón que, o digo, un hematoma que es pulsátil y está creciendo, es expansivo. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Doctor, en cuanto a las complicaciones. Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Doctor, en cuanto a las complicaciones del traumatismo, ¿no? La parte que no entiendo bien es cómo se ocasiona una fístula arteriovenosa en las complicaciones, doctor. Ya. Se establece una fístula porque primero el hematoma, si no se ha drenado, se ha contenido, lógicamente, hay vasos a nivel del riñón, arterias y venas. No se olviden que el riñón, para que me entiendas más o menos, es como un ovillo de arterias y venas. Entonces, definitivamente, si no las hemos reparado, van a anastomosarse con el tiempo. O sea, van a haber fístulas arteriovenosas, perdón, el término de anastomosis está muy mal empleado por mí. Entonces, estos cabos sueltos van a de alguna manera, por la fibrosis cicatricial que representa, van a juntarse. Por lo tanto, se va a establecer una fístula arteriovenosa. Otra pregunta, por favor. Doctor, en cuanto a la reconstrucción renal, mencionó primero la hemostasia y el debridamiento del tejido necrótico. Sí. La renorrafia. Y dijo la ligadura de los vasos. Y de ahí me corté. No sé si me puede repetir otra vez los... ¿Cómo no, hijita? Vamos a poner esa... Aquí está. Generalmente se realizan en lesiones que definitivamente o son penetrantes por arma de fuego o en cambio por
objetos punzocortantes. Entonces ha lesionado parte o la mitad del riñón. Esa mitad del riñón está muy bien vascularizada. Lo que primero tienes que hacer es hacer una hemostasia de todos esos vasos, sacar todo el tejido necrótico. Un proyectil produce onda expansiva y va a haber lesión tisular, quema. Sacas todo aquello y después la vía excretora. Tienes que poner unos puntos allá para que no se salga el orín y después capitonar, como has visto en la última imagen de aquí de la derecha, con puntos sueltos. Generalmente gel foam, nosotros utilizamos grasa, y ahí el riñón está envuelto en la grasa perirenal y por lo tanto eso mismo son puntos que en técnica quirúrgica van a llevar de colchonero, más o menos. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Otra pregunta. Doctor, buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Una vez que hay el trauma, lo que es renal, se supone que hay sangre. Entonces, para retirar esa sangre, se debe drenar, doctor, con una sonda o algo así. No, mi amor. Por eso en mi elocución les dije qué bonito, no sangra nada, ¿no? Uno no distingue absolutamente nada, ni planos, ni nada. Y uno tiene que meter la mano, hijita, al hilo renal y agarrar. Y después meter con la misma mano, sacar el hematoma o aspirar. No sé. Pero eso cuando se abre. Eso cuando está abierto. En cambio, en el tratamiento conservador, simplemente va a haber hematuria, a veces cólicos por los pequeños coágulos, pero eso no se toca. El mismo hematoma va a contener la lesión. Gracias, doctor. Otra pregunta. Bueno, un favorcito. Mañana 5 minutitos antes empezaremos. Lamentablemente el error ha sido nuestro. Hoy día no hemos podido ingresar y eso es lo que nos ha ocasionado la tardanza. ¿Ya? Entonces mañana nos vemos 6 menos 5. Ok, jóvenes, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor.